Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM aquí, en la capital de la República, ambas emisoras, pero también es un programa que llega a cada vez más ciudades de nuestro país y que inclusive se escucha en el extranjero, en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá, y eso sí, en todo el territorio nacional y en todo el mundo donde hay internet, pueden ustedes sintonizarnos a través de la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Gracias, amigas y amigos, de veras, les aprecio muchísimo su valiosa presencia y que nos acompañemos como siempre, y gracias al favor de ustedes los sábados en la tarde. Por supuesto, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en la página de Facebook Villalpando la Historia, que está a sus órdenes. Gracias, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a comenzar. Porque hace 8 días, como ustedes seguramente recordarán, iniciamos un recorrido, un repaso, muy rápido, muy breve, sintético en realidad, acerca de quiénes han sido los militares mexicanos que han ocupado, a lo largo, ahora sí ya, de casi 200 años de historia, la titularidad de esa importantísima Secretaría de Estado, que en su tiempo se llamó Secretaría de Guerra y Marina, y que hoy se denomina Secretaría de la Defensa Nacional. La semana anterior repasamos los nombres más importantes, los más destacados, de quienes a lo largo del siglo XIX, más o menos, desde que se consumó nuestra independencia en 1821 hasta los días de la Revolución Mexicana, por allá en la década de 1910 a 1920, los nombres de quienes ocuparon esta importantísima posición político-administrativa y militar de ser el alto mando del ejército mexicano, siempre, o al menos eso se intentaba, siempre a las órdenes de los presidentes de la República, que son, constitucionalmente hablando, los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas mexicanas. La semana anterior repasamos, particularmente, pues los años tan difíciles que México padeció, envuelto en conflictos militares, en contiendas bélicas, ya fuera de índole extranjera, por las múltiples invasiones que sufrimos durante, pues, más o menos un siglo, provenientes de España, 2 de Francia, varias de Estados Unidos de América, pero también la difícil situación militar interna provocada por los constantes movimientos consistentes en revoluciones, golpes de Estado, azonadas, motines y todo tipo de, pues, cuestión que implicaba la ambición de algunos militares por hacerse de la silla presidencial. Situaciones, pues, difíciles, complejas, que nuestro país tuvo que enfrentar y que, de alguna manera, entre 1821 y 1946, fíjense bien, 125 años, nos llevaron a que los militares, en muchos de esos tramos, quizás en la gran mayoría, fueran también o llegaran a ser presidentes de la República. Durante 125 años la presencia militar fue decisiva
a veces para bien, a veces para mal, pero siempre presentes, inclusive con serias aspiraciones presidenciales, como lo vimos hace 8 días, y como se concretaron en los militares que todos recordamos que ocuparon la silla presidencial, simplemente como ejemplo, Antonio López de Santana o Porfirio Díaz. Y además, otra decena adicional de hombres y de nombres que, siendo generales, habían ocupado inclusive antes la Secretaría de Estado de Guerra y Marina y que después brincaron, ya sea por la vía democrática o por la vía de la sonada y el cuarto lazo, a la silla presidencial. Hoy vamos a platicar ya del segundo tramo, de lo que ocurrió a partir de la Revolución Mexicana y hasta nuestros días, si es que nos alcanza el tiempo, porque hoy sí quisiera hacerlo con un poco más de detenimiento, por la importancia que el tema tiene en la actualidad, en el que se habla mucho de la presencia constante de la Secretaría de la Defensa Nacional, de su titular, e inclusive se apuntan voces que señalan que estamos en un proceso de militarización, por lo cual pues conviene hacer un recorrido histórico un poquito más detenido para entender las razones que en México tuvimos para ser un país militarizado en cierta época de nuestra historia y un país también que después dejó de serlo para dar paso a lo que se llamó el civilismo. Esto es lo que vamos a intentar explicar en este programa, primero Dios, para, si nos hace falta, pues ocupar por supuesto la semana que entra también para rematar este mismo tema, que repito, es de capital importancia al día de hoy para entender lo que estamos viviendo. Recuerden que la historia no tiene sentido y no vale la pena ni siquiera estudiarla más que como efeméride, como una cosa simpática y anecdótica, a menos que le demos ese contenido, ese sentido de contemporaneidad. Conocer el pasado para poder entender el presente y enfrentar el futuro, que esa es la misión última de la historia y lo que, con el pues humilde esfuerzo que aquí realizamos ustedes y yo, tratamos de aportar. Así que vamos al tema específico. Hace 8 días nos quedamos precisamente en los días de la Revolución Mexicana y rematábamos el programa señalando, primero, los últimos secretarios de Guerra y Marina que todavía provenían del antiguo ejército, llamémoslo así, porfirista, que son los que van a ocupar el cargo precisamente durante el gobierno ya revolucionario de Francisco Ignacio Madero, pero quien, por respeto a la institucionalidad y a la legalidad, había respetado al ejército mexicano, al ejército federal que había sido fundado por Juárez, que se había convertido en el ejército que don Porfirio utilizó para afianzarse en el poder y con el que intentó sofocar la revolución, fracasando en ello. Madero tuvo dos principales secretarios de Guerra y Marina, uno de ellos el general González Salas, que había fracasado inclusive en las operaciones en contra de los orosquistas, y segundo, otro general, Ángel García Peña, que no metió ni las manos cuando se estuvo conspirando y finalmente se logró la caída del gobierno de Madero en las manos infames de Victoriano Huerta, quien a su vez, al ocupar la presidencia de la República, también tendrá como colaboradores a dos antiguos militares, dos generales provenientes de ese mismo ejército, llamémoslo así, porfirista, el general Manuel Mondragón y el general Aureliano Blanquet. Ahí estábamos terminando hace 8 días para dar paso ya a la otra cara de la moneda, a los revolucionarios. Que esto es sumamente importante y a partir de aquí arranca lo que dicen es nuestro ejército actual. En 1913, con el Plan de Guadalupe, cuando Venustiano Carranza se levanta en armas, él mismo se va a convertir en lo que se llamó primer jefe del ejército constitucionalista y estableció además una especie de gobierno itinerante en el que designó a varios militares como responsables de lo que llamó el Ministerio o la Secretaría de Guerra y Marina. Esto es interesante, miren, el último sobreviviente de aquel ejército federal, de aquel ejército porfirista, será el primer encargado del despacho de esta Secretaría de Guerra y Marina,
de la primera jefatura de operaciones. Venustiano Carranza designó como subsecretario encargado del despacho nada más y nada menos que al general Felipe Ángeles, que ya sabemos provenía del antiguo Ejército Federal, que había sido muy cercano a don Porfirio, que también había sido muy pero muy cercano a Madero, y a él le va a encomendar Venustiano Carranza el encargarse de esta importantísima dependencia administrativa que consiste en la Secretaría de Guerra y Marina, cuya misión, como al día de hoy lo es también, es organizar al ejército mexicano. Sin embargo, Felipe Ángeles no pudo lograr hacerlo, no lo pudo hacer, por la oposición fundamentalmente de los propios revolucionarios encabezados por Álvaro Obregón, quien le echaba en cara a Felipe Ángeles, primero que era un soldado federal, un militar del antiguo ejército porfirista, y segundo que tampoco había logrado impedir el sacrificio, el asesinato de Madero. Como todos sabemos, Felipe Ángeles se peleará finalmente con Venustiano Carranza y se incorporará a la División del Norte con Pancho Villa. Por ello, don Venustiano Carranza, una vez que se fue Felipe Ángeles, designará como secretario ya de Guerra y Marina de la primera jefatura de operaciones, nada más ni nada menos que al general Álvaro Obregón, el brazo fuerte del ejército constitucionalista. Álvaro Obregón, cuando se encargue del alto mando del ejército constitucionalista, con el cual se logra vencer primero a Victoriano Huerta, pero después también a los convencionistas de Francisco Villa y de Emiliano Zapata, pues Álvaro Obregón se va a convertir en el militar más destacado y por supuesto en un serio aspirante presidencial. Pero de esto, amigas y amigos, platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que corresponde a la segunda parte de este tema interesantísimo que estamos examinando. Bueno, así me parece a mí, espero que ustedes también compartan esta idea de quiénes han sido y qué han hecho los militares mexicanos que a lo largo de nuestra historia han ocupado las llamadas, primero, Secretaría de Guerra y Marina y hoy en día Secretaría de la Defensa Nacional, tema de urgente revisión y conocimiento para todos, en virtud, repito, de que está de moda, está en el ambiente hablar precisamente sobre los militares y sobre la Secretaría de la Defensa Nacional y, pues también, de la voz del titular, del encargado, de quien es responsable del alto mando del ejército. Así que veamos qué han hecho sus antecesores en el cargo, qué hicieron los presidentes de la República, también, a su vez, designando a ciertos personajes, cómo se comportaron, qué es lo que sucedió. Este es el tema de hoy, repito, con la idea de darle a la historia sentido de contemporaneidad. Nos quedamos hace un momento precisamente cuando el primer jefe, Venustiano Carranza, designó como secretario de Guerra y Marina al general Álvaro Obregón, quien va a coordinar los esfuerzos primero para poder derrotar a Victoriano Huerta y después también vencer en los campos de batalla, incluso bajo su propio mando, a los convencionistas de Villa y de Zapata, por lo cual Álvaro Obregón se va a convertir en el militar más importante, popular y destacado de México de aquel tiempo y naturalmente en un serio aspirante presidencial. Fíjense bien, después de la Constitución del 17, cuando ya finalmente tenemos esta nueva Carta Magna, en el que se pelearon para poderla concebir, se pelearon Carranza y Obregón, cada uno adoptando posiciones contrarias, don Venustiano, que fue electo presidente de la República, ya no invitó al gabinete, ya no lo invitó al general Álvaro Obregón. Lo hizo a un lado. Obregón se tuvo que ir a su casa, a su natal allá Guatabampo. Allá se quedó, de alguna manera despreciado por Carranza, pero sin embargo urdiendo ya su ascenso a la presidencia de la República. Don Venustiano ya no confiaba en él, ya se habían disgustado, distanciado después de las posiciones opuestas que adoptaron tanto ellos como sus partidarios en el Congreso Constituyente del 17, y entonces don Venustiano Carranza pues designó
entre otros algunos militares destacados pero no de primera línea como el general Jesús Agustín Castro, quien fue secretario de Guerra y Marina, y después, al final, en el año último de la gestión de don Venustiano, poco antes de morir, había designado como secretario de Estado de esta importantísima dependencia, la de Guerra y Marina, a un general destacadísimo que a mí, en lo personal, me agrada mucho y que ya hemos platicado varias veces de él, por su carácter, primero, de ser un hombre leal, de ser un hombre interesante y además escritor. Me refiero a don Francisco L. Urquizo, el soldado escritor que ustedes recuerdan que hemos mencionado en varias ocasiones y que tiene libros sumamente interesantes como aquel famoso 3 de Diana, o Fui soldado de levita de esos de caballería, y muchos otros más. Un soldado escritor, un militar escritor, de los novelistas de la Revolución Mexicana, importantísimo. Un hombre además muy leal. Fíjense que con él sí quiero detenerme un momentito para señalarle simplemente que su primer acto de lealtad, cuando era apenas un joven subteniente, fue participar en la defensa del presidente Madero en los días de la Decena Trágica. Era un muchachito apenas, un subteniente, que 10 años después, en 1920, ya como general de brigada, será, pues, puesto al frente de la Secretaría de Guerra y Marina por Venustiano Carranza, ya en momentos sumamente difíciles. Ya no pudo hacer nada por impedirlo, pero acompañó a Carranza hasta su muerte en Tlaxcalaltongo, y ya veremos cómo regresa después, años más adelante, nuevamente 20 años después, como secretario ya ahora de la Defensa Nacional, en los días del presidente Manuel Ávila Camacho. Un personaje interesantísimo, en realidad no decisivo para la historia militar mexicana, pero sí, francamente, entrañablemente interesante para la literatura revolucionaria mexicana, Francisco L. Urquizo. Cayó Carranza, asumirá la presidencia de la República de manera interina, como todos sabemos, uno de los miembros del triunvirato sonorense, de los que se levantaron en armas contra Carranza con el plan de Agua Prieta. Me refiero a Adolfo de la Huerta, un civil, quien va a designar de inmediato como secretario de Guerra y Marina al general Plutarco Elías Calles. Él se va a ocupar de apaciguar al ejército. Es un ejército en ese momento todavía formado fundamentalmente por revolucionarios que acaban de salir de la contienda armada y que se han ya dado su primer baño de traición al derrocar al propio Venustiano Carranza. Así que para dominarlos, domesticarlos, Plutarco Elías Calles se encarga del alto mando del ejército como secretario de Guerra y Marina. Adolfo de la Huerta le va a entregar el poder pacíficamente a su amigo en ese momento, Álvaro Obregón, quien será presidente de la República durante ya 4 años, de 1920 a finales hasta 1924. Álvaro Obregón tendrá varios secretarios de la defensa, de Guerra y Marina. Déjeme simplemente comentar con dos: uno muy amigo suyo, Benjamín Gil, otro revolucionario sonorense, que era partidario acérrimo de Obregón y del propio Plutarco Elías Calles, y el otro, que había sido un oficial a sus órdenes, Francisco Serrano, que de todos nosotros es conocido, como ustedes seguramente lo recuerdan, Francisco Serrano. Este general que más adelante pensará que puede ser, que pudiera ser presidente de la República, y que va a intentar levantarse y que finalmente pues será ejecutado allá en Huitzilac, en el estado de Morelos. Soñó con ser presidente, fallidamente. Creía ser el consentido de Obregón, y sí lo era. Para Obregón le tenía mucho cariño, pero Obregón tenía designios políticos más importantes y le entregó la presidencia de la República a su amigo verdadero, que era Plutarco Elías Calles. Ya Plutarco, decíamos hace un momento, había sido secretario de Guerra y Marina con Adolfo de la Huerta, pero Obregón no le dio este importantísimo cargo, sino que lo dedicó a algo más trascendental, como fue ser secretario de Gobernación, confiándole de alguna manera a Serrano la Secretaría de Guerra, y Serrano se lo creyó. Es el último secretario de la Defensa que abiertamente aspirará a ser presidente de la República, y enojado en el berrinche, pues va a intentar levantarse en armas, lo van a capturar y lo van a asesinar allá en Huitzilac. Plutarco Elías Calles
ya como presidente de la República, y aquí sí es algo sumamente importante, estaba perfectamente bien consciente que el ejército mexicano que él recibe en el año de 1924 a finales cuando se convierte en presidente, es un ejército absolutamente desordenado y además hasta corrupto. Son las facciones revolucionarias que triunfaron en la contienda social de unos años atrás y que se han sentido dueñas del país, a los cuales hay que controlar, hay que poner en orden, y decide designar un secretario de Guerra y Marina que es un ser excepcionalmente dotado para el puesto. Con una ventaja, es un hombre que nunca aspiró a ser presidente de la República, lo cual pues es una tranquilidad inmensa porque se dedicaría en cuerpo y alma a reorganizar al ejército mexicano, en lo que era posible, por supuesto, porque había muchas personalidades, altísimos generales, que era imposible de tranquilizar. Algunos de ellos, ya sabemos cuál fue el recurso que decidieron Obregón y Calles, eran los famosos cañonazos de 50,000 pesos. Comprarlos, literalmente comprarlos. A otros de ellos, pues a la primera metida de pata, los ejecutaban. Hubo también una purga de militares. Bueno, toda esta acción, más la reorganización legal y administrativa, le va a corresponder a este hombre. Es el general Joaquín Amaro, un hombre importantísimo en la historia del ejército mexicano, en la historia de la Secretaría de la Defensa, porque es el verdadero creador y reorganizador del ejército actual. A él se deben los principales fundamentos, particularmente en lo que se refiere a la educación militar, en lo que se refiere a la disciplina militar y en lo que se refiere al principio absoluto de lealtad a México, a la Constitución y al presidente de la República. Joaquín Amaro, repito, es un hombre excepcional, sobre todo por esa virtud inmensa de que no quería ser presidente de la República y por lo tanto pudo dedicarse todo el gobierno de Plutarco Elías Calles, más el gobierno después de Emilio Portes Gil, a esta labor callada pero importantísima de reorganizar al ejército. Por ejemplo, él es el que reabre, refunda el colegio militar, es él el que le da sentido de unidad a la historia militar mexicana, es él el que introduce en los planes de estudio del propio heroico colegio militar el concepto de los niños héroes, pero es además él el que se encarga de echar del ejército a centenares de generales que no tenían ni oficio ni beneficio, a muchísimos oficiales, pero particularmente es el general que le toca darle este sentido de lealtad institucional a nuestras Fuerzas Armadas. Este fue Joaquín Amaro, que hace algo más importante todavía, pero eso, claro que antes, y como siempre lo hacemos, permítanme sugerirles una lectura. Miren, hace 8 días comentábamos que había muy poco acerca de la historia de la Secretaría de Guerra y Marina, particularmente en el siglo XIX, que son escasísimos los estudios. Pero en cambio, sobre lo que ha sucedido en la propia Secretaría de Guerra y Marina y en la Secretaría de la Defensa Nacional ya en el siglo XX, hay un libro excepcional. Claro, tendría que haber sido escrito por un extranjero, porque creo que los mexicanos estamos medio incapacitados para criticarnos a nosotros mismos. Me refiero a Roderick I. Camp. Este libro magnífico que se llama Las Fuerzas Armadas en el México Democrático, que publicara hace tiempo la editorial Siglo XXI, es fundamental. Es el estudio más serio de la composición, actuación, perspectivas y trayectorias de los militares mexicanos a lo largo del siglo XX. Llega inclusive desde los días de la Revolución hasta los días iniciales del presidente Fox. Casi un siglo, pues, de historia militar administrativa mexicana, que, repito, Roderick I. Camp hizo un trabajo fundamental al examinar casi nombre por nombre, pero sexenio tras sexenio y operación tras operación, las campañas, la organización, la trayectoria, el currículum de los militares mexicanos más destacados. Es un libro que les recomiendo positivamente, repito, de Roderick I. Camp, Las Fuerzas Armadas en el México Democrático del siglo XXI. Y ahora sí, amigas y amigos, volvemos en un momento más.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana en el que estamos revisando, ahora sí ya, quiénes han sido los titulares de la Secretaría de Guerra y Marina y de la Defensa Nacional a lo largo del siglo XIX. Déjenme continuar. Miren, hablaba yo del general Joaquín Amaro, importantísimo como refundador, reorganizador, reestructurador del ejército mexicano, con una trayectoria además impecable en cuanto a su propio papel como soldado revolucionario y después su honestidad y su falta de aspiraciones presidenciales que lo hacen ser idóneo para esta tarea, que consistió en buena medida en la reforma legal y reglamentaria del ejército, en su reforma educativa, pero también utilizando otro tipo de artilugios como los cañonazos de 50,000 pesos para comprar a militares latosones o de plano las ejecuciones para liquidar a los militares francamente molestos. Este tipo de recursos los empleó sin que le temblara la manita el general Joaquín Amaro durante los gobiernos del Plutarco Elías Calles y de Emilio Portes Gil. Pero también a Joaquín Amaro le toca enfrentar la última guerra interna. No levantamientos y azonadas, que eso todavía habrá hasta la época de Cárdenas con Saturnino Cedillo. No, el último conflicto bélico importante de, naturaleza casi nacional, abarcando el territorio mexicano en buena parte. Me refiero a la Guerra Cristera, que ocurrió entre 1926 y 1929, precisamente durante el gobierno de Calles, y que terminará durante el gobierno de Portes Gil. A Joaquín Amaro, le toca enfrentar este conflicto de la Guerra Cristera y va a salir, no digamos vencedor, pero con los acuerdos de 1929 finalmente se consigue la paz y los cristeros, que aunque dieron mucha batalla, fueron incapaces de derrotar al ejército federal, al ejército nacional mexicano como se llamaba ya oficialmente, que condujo a la victoria a través de el alto mando que comandaba precisamente Joaquín Amaro. Por eso lo mantuvo también el propio presidente Portes Gil en el gabinete para que terminara la guerra cristera. Después va a seguir como presidente de la República el general Pascual Ortiz Rubio, otro general, claro, intrascendente como militar en realidad, pero a él, el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, le impondrá como secretario de Guerra y Marina a otro militar sonorense que para ese momento se había convertido en un personaje importantísimo, no tanto por su participación en la Revolución Mexicana, sino más bien por su amistad con Calles y por ser un hombre de negocios que conocen muchos de ustedes perfectamente bien. Me refiero al general Abelardo Rodríguez, y cuando Pascual Ortiz Rubio, el famoso Nopalito, renuncia a la presidencia de la República, el que va a asumir este importantísimo cargo en calidad de presidente sustituto será precisamente el general Abelardo Rodríguez, que de alguna manera, como todos sabemos, estaba supeditado a las órdenes, a los deseos, a los caprichos inclusive del llamado jefe máximo de la Revolución Mexicana, Plutarco Elías Calles, quien a su vez, y para adelantar un poco el tramo, algo para pasar a lo más trascendente de todo, quien a su vez le impuso al presidente Abelardo Rodríguez, obviamente al secretario de Guerra y Marina, que ya adivinaron ustedes quién fue. El presidente Plutarco Elías Calles nombró al que decía su chamaco consentido, a un joven general que se lo impuso a Abelardo Rodríguez como titular de la Secretaría de Guerra y Marina, de nombre Lázaro Cárdenas. Así que Lázaro Cárdenas, don Lázaro, también fue secretario de Guerra y Marina, y de ahí brincará, como todos sabemos, a la presidencia de la República. La presencia de Cárdenas como presidente es fundamental. Es decisiva también para darle orientación al ejército. Miren, don Lázaro Cárdenas estaba consciente que los militares no podían seguir actuando en política de manera desordenada, individual, un tanto cuanto alocada y promoviendo cada uno, como le pasó a él con Saturnino Cedillo, hasta azonadas y levantamientos. Don Lázaro Cárdenas hace algo inusitado. Ya estaba creado, como lo platicábamos hace algunas semanas, el Partido Nacional Revolucionario, que hoy es el PRI,
y don Lázaro lo transformó en Partido de la Revolución Mexicana y obligó a los militares mexicanos a ser miembros del partido. Esto es algo muy interesante que poco se ha estudiado, pero que vale la pena rescatar y estudiar y reflexionar sobre ello, porque el presidente Lázaro Cárdenas le dio al sector militar mexicano un papel político, obligándolos a todos a ser parte del partido, a formar parte del partido. Así, el Partido de la Revolución Mexicana tenía su sector obrero, su sector campesino, su sector popular y su sector militar. ¿Qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer don Lázaro? Pues vamos a partir de la idea de buena fe de que su intención era la correcta para tener controlados a los militares, probablemente. Pero al mismo tiempo, al darles un papel protagónico en la política, los va a convertir en agentes políticos, en difusores de una manera de pensar, en los propagadores o propagandistas de un credo político, de una ideología. Fue muy arriesgado lo que hizo Lázaro Cárdenas, tanto así que nada más duró esta idea muy poco tiempo, Muy poco tiempo, porque el siguiente presidente va a cambiar al Partido de la Revolución Mexicana por el actual PRI y ya van a quitarle este sector militar. Pero es sumamente interesante esto que intentó don Lázaro Cárdenas de crear el sector militar dentro del partido oficial. Esto es una idea, no digo que sea tentadora modernamente hablando, pero es algo que debemos estudiar. Tiene mucho que ver con los regímenes dictatoriales y despóticos, en donde, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, el Partido Comunista en el poder tenía su sección militar. Esto es algo, pues, que hay que tenerle mucho ojo, y ojalá hubiese más estudios sobre la visión que tuvo don Lázaro de incorporar a los militares en el partido. Algo más importante, simplemente para terminar con don Lázaro Cárdenas, es decir que él es el que le cambia el nombre a esta Secretaría de Estado. Por una parte, quizás pensando en que los militares ya tenían demasiado poder, decide separar al Ejército de la Marina Armada de México. Hasta ese momento, las dos instituciones estaban asignadas a la misma Secretaría de Guerra y Marina, como se llamaba, y a partir de don Lázaro quedan totalmente divorciadas. Está la Secretaría de la Defensa Nacional, a quien le corresponderá el alto mando del Ejército y después de la Fuerza Aérea, y está también la Secretaría de Marina, a quien le corresponderá el alto mando de la Armada de México. Así que es don Lázaro Cárdenas el que da el decreto para separar las dos funciones, la militar de la naval, creando la Secretaría de la Defensa Nacional, repito, y la Secretaría de Marina. Esto hace don Lázaro Cárdenas, quien por supuesto tuvo también como secretario de la Defensa Nacional a don Manuel Ávila Camacho, general, que por supuesto, como todos sabemos, será presidente de la República. Hay que decir que Manuel Ávila Camacho, siendo militar, era general de división, nunca combatió, era un general, digámoslo así, de oficina, de puestos administrativos, de puestos de Estado Mayor, muy cercano a don Lázaro Cárdenas, que le tenía una confianza inmensa, quien lo prefirió a él, en contra inclusive de su gran amigo, que todos sabemos, Francisco J. Mújica, otro general, pero don Lázaro prefirió a Manuel Ávila Camacho, quizá porque conocía sus virtudes conciliadoras, prudentes, y porque además convenía tener a alguien de ese talante, con pensamiento más bien hacia la derecha y católico, porque ya sabemos, se venía la Segunda Guerra Mundial y había que estar preparados, y más vale que Estados Unidos tuviesen un presidente de derecha en México como aliado que un presidente de izquierda. Para evitar problemas, don Lázaro Cárdenas prefirió a Manuel Ávila Camacho, que es un hombre importantísimo en la historia militar mexicana, porque es el primero que se da cuenta de que los militares ya no tienen cabida en el México político contemporáneo. Manuel Ávila Camacho, repito, es un hombre fundamental. Por ejemplo, ya lo adelantaba yo hace un momento, él es quien refunda el Partido de la Revolución Mexicana y lo convierte
en Partido Revolucionario Institucional y saca a los militares de la política. Pero además, como todos sabemos, es el último presidente militar que tuvo México. Él gobernó a nuestro país entre 1940 y 1946 y será el último de los militares que llega a la presidencia de la República, y desde entonces, desde 1946 que él dejó la silla presidencial, no hemos vuelto a tener ningún general en la silla presidencial. Alguno más adelante, como lo veremos un poquito después, intentó aspirar, me refiero al general Corona de Rosal en la época de Díaz Ordaz y Echeverría, pero no lo consiguió, y ningún otro general del ejército mexicano, repito, volvería a sentarse en la silla presidencial ni a ocupar la oficina del Palacio Nacional. El último lo fue Manuel Ávila Camacho, que es el que da el paso al civilismo. Don Manuel Ávila Camacho tendrá varios secretarios de la Defensa Nacional, ya efectivamente, particularmente uno muy importante. Va a tener que recurrir al propio Lázaro Cárdenas para que ocupe esta importante dependencia por la gravedad que significa la Segunda Guerra Mundial. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece bien, platicamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, segundo que estamos dedicando a examinar en un rápido paneo, en una rápida, muy veloz revisión a quienes han sido los hombres, los militares mexicanos que han ocupado en su momento la Secretaría de Guerra y Marina, transformada después en la Secretaría de la Defensa Nacional, y estamos en el momento en que el presidente Manuel Ávila Camacho, el último militar que ocupa la silla presidencial, designa e invita a ser secretario de la Defensa Nacional nada más ni nada menos que su antecesor, al general Lázaro Cárdenas. Ya había sido don Lázaro presidente de la República, ya había sido antaño también secretario de Guerra y Marina, pero Manuel Ávila Camacho decide que el momento difícil, delicado de la Segunda Guerra Mundial merece que esté al frente del alto mando de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano un hombre de la calidad y de la altura de don Lázaro Cárdenas. Y don Lázaro Cárdenas se convertirá en secretario de la Defensa Nacional. A él le va a corresponder la coordinación de México con los aliados, con la defensa continental, con los principios de la democracia en contra de los países del eje. Cuando termine la Guerra Mundial, un poquito antes de terminar, el sustituto del general Lázaro Cárdenas, quien simplemente desea ya no participar más, será el subsecretario para entonces de la Defensa Nacional, y nuevamente me refiero al general Francisco L. Urquizo, aquel que ya hablé en bloques anteriores, que fue un joven subteniente con Madero, que después acompañó a Carranza Tlaxcala al Tongo. Regresa más de 20 años después y va a rematar su carrera militar, mas no la de escritor, nuevamente como secretario de la Defensa Nacional, ahora en el gabinete del presidente Manuel Ávila Camacho, de quien, repito, es el último militar que ocupa la presidencia de la República. Y comienza entonces la etapa civilista. Aquí es algo muy singular. Fíjense qué interesante. Hasta este momento, 1946, y desde 1821, hubo incesantes cambios en los gabinetes presidenciales en materia militar. Ya vimos que por lo menos en los primeros 125 años, en estos 125 años de vida de México independiente, de 1821 hasta 1946, hubo 200 cambios en esta dependencia, en la Secretaría de Guerra y Marina, convertida en Secretaría de la Defensa Nacional. Todos los presidentes tuvieron varios secretarios de guerra o de la defensa. Todos los cambiaban. A veces por razones de que era necesario, dada su ineptitud. En otras por razones de que era necesario, dada su demasiada importancia. En otras porque se convertían en aspirantes presidenciales. En otras porque mejor convenía tener cerca a un amigo o inclusive a un enemigo para controlarlo. El caso está que todos los presidentes de la República, incluso don Benito, que tuvo, ya decíamos, primero 15 ministros y después ya uno solo, que fue Ignacio Mejía, todos los presidentes tuvieron que hacer frecuentes cambios
en el alto mando de las Fuerzas Armadas, que corresponde en su momento al secretario de Guerra y Marina y después al secretario de la Defensa Nacional. Pero a partir de 1946, cuando ocupa la presidencia de la República cuando ocupa la presidencia de la República el presidente Miguel Alemán Valdés, los secretarios de la defensa, desde entonces hasta nuestros días, han sido uno solo por cada gobierno, uno solo en cada sexenio, uno solo en cada mandato presidencial. Han durado 6 años consecutivos, todos, desde el primero que ocupó la Secretaría de la Defensa Nacional con el presidente Miguel Alemán, que lo fue el general Gilberto R. Limón, hasta nuestros días. Hay un general por cada presidente, hay un secretario en cada gobierno. Cada sexenio hay un solo titular único, no los cambian, no los renuevan, no hay que moverlos, inclusive todos han sobrevivido. Por ejemplo, en el caso de la Marina, no, ahí sí ha habido algunos cambiecitos alguna vez, pero en el caso del Ejército, la Secretaría de la Defensa, no. Todos los titulares a partir de Miguel Alemán han cumplido cabalmente el sexenio entero. No ha habido cambios, no ha habido sustituciones, así que se consiguió esta civilidad que aspiraba el presidente Manuel Ávila Camacho y que consiste fundamentalmente en que los militares ya no participan activamente en la vida política. Claro, hay algunos paréntesis que abrir a este respecto. Pero vamos por el principio, porque esta historia que sigue es quizá de lo más interesante y de lo más importante para efectos del día de hoy. Es decir, esta civilidad conseguida desde 1946 hasta nuestros días, pues es importante para entender los procesos históricos que se están llevando actualmente en nuestro país al día de hoy. Miren, don Gilberto R. Limón, general de división, secretario de la Defensa Nacional designado por Miguel Alemán, es un personaje importantísimo. Para empezar, le cambia el nombre al ejército. Se llamaba Ejército Nacional Mexicano según la Constitución del 17. La reforman y le ponen el nombre que actualmente tiene, Ejército Mexicano. Es un cambio, si ustedes quieren, simplemente de palabras, de Ejército Nacional a Ejército Mexicano. No, pero es importantísimo, porque el Ejército Nacional de alguna manera hacía referencia a ese pasado revolucionario todavía y sobre todo de presencia militar en el poder, y decidieron cambiarlo para darle un toque mucho más democrático, popularmente aceptado, y se llama entonces, a partir de entonces, Ejército Mexicano. Pero algo más, fíjense bien. El general Gilberto R. Limón, secretario de la Defensa con el presidente Miguel Alemán, es el que crea e instituye el Banco Nacional del Ejército y la Armada. Recuerden que nuestro sector militar tiene su propia institución de crédito, su banco particular. Un banco que cada vez crece más, un banco que cada vez se ha convertido en una institución sólida y muy importante, manejada con criterios además pues bastante rigurosos en cuanto se refiere a su honestidad, pero además también con los propios criterios financieros de más alta calidad. Tienen su propio banco. También es el que crea el Hospital Central Militar. Es un hombre pues importantísimo para la historia de la Secretaría de la Defensa. Cuando ya sabían que no iban a poderse dedicar a política, se dedican a construir fundamentalmente instituciones como este banco, como el hospital, pero también a construir las sedes o los cuarteles generales de las comandancias de región o de zona militar. Es un momento además interesantísimo de gloria para el ejército mexicano, porque el general Gilberto R. Limón es el que autoriza que vaya a competir a la Olimpiada de Londres en 1948 el equipo ecuestre de nuestro ejército mexicano, encabezado por el coronel, ¿se acuerdan?, Humberto Mariles, y los militares mexicanos del equipo ecuestre de equitación ganan la medalla de oro en la Copa allá olímpica en la prueba de los 3 días en la ciudad de Londres, capital de Inglaterra. Así que es un momento importantísimo para el ejército mexicano, porque se convierte en
un actor protagónico deportivo internacional. Nuestro ejército triunfa en una contienda deportiva hípica en la Olimpiada. También va a enfrentar algún problema político. Todavía habrá algunos generales que todavía se sientan con derecho a participar en la política, particularmente uno de ellos, el general Miguel Enríquez Guzmán, uno muy cercano y muy amigo del general Lázaro Cárdenas, que se sintió un poquito ofendido por la civilidad impuesta por Ávila Camacho, porque él quería ser presidente de la República, era de ideas seguidoras de Cárdenas, un poco de izquierda, un poco de socialismo, un poco de comunismo, todo eso a la mexicana, por supuesto, y va a intentar oponerse primero a la candidatura de Miguel Alemán y después, más adelante, a la candidatura también de Adolfo Ruiz Cortines, civiles ambos. Bueno, el general Miguel Enríquez Guzmán, que no se atreve a levantarse en armas, sí provocó un movimiento importante que obligó al general Gilberto R. Limón a dar de baja del ejército y a destituir a generales afines a este Enríquez Guzmán. Uno de estos generales que es destituido, que ya para entonces era gobernador de Jalisco, va a ser un personaje del cual tendremos que hablar mucho la semana próxima, que se llama Marcelino García Barragán, que ustedes recuerdan como el titular de la defensa en los días del 68. Pero ya hablaremos de don Marcelino la próxima semana. Mientras tanto, déjenme decirles que pues Gilberto R. Limón tiene que destituir a todos estos militares que están apoyando a este general un tanto cuanto rebelde, Miguel Enríquez Guzmán, y es también al general Gilberto R. Limón al que le toca dar otro paso que ya platicábamos hace algunas semanas, al darle este tipo de, podemos decir así, mito y leyenda al ejército mexicano, porque con él es con quien, entre comillas, se descubren los restos de los niños héroes. Pero los militares no se fueron del todo. Los siguientes dos presidentes, tanto don Adolfo Ruiz Cortines como don Adolfo López Mateos, los dos Adolfos, tuvieron como secretarios de la defensa, primero, uno de ellos al general Matías Ramos y el segundo al general Agustín Olaechea. Los dos generales, cada quien en su sexenio, eran totalmente priistas. Fíjense, los dos habían sido presidentes del Partido Revolucionario Institucional, y a los dos también les toca algo trascendental que hablaremos de ello con más detenimiento en la semana próxima, que es la guerra contra las guerrillas. La primera vez que el ejército mexicano se enfrenta a los guerrilleros de Rubén Jaramillo, de Genaro Vázquez o de Lucio Cabañas. Pero bueno, amigas y amigos, ya para terminar este programa, y como siempre lo hacemos, permítanme recomendarles una lectura más. Esta vez se trata de un libro muy interesante, bastante completo y complejo además también, porque lo escribieron varios historiadores destacados, que coordinó mi queridísimo amigo Javier García Diego, libro que se titula El Ejército Mexicano, 100 años de su historia, que publicó hace unos 8 años el Colegio de México. Miren, déjenme decirles sin falsa vanidad que es un libro buenísimo. Además también yo escribo uno de los ensayos, uno de los textos que aquí está contenido. Está escrito en general el libro por diversos historiadores, cada uno especialista en diversas etapas de nuestra historia militar. Y a mí me correspondió la que va de Manuel Ávila Camacho hasta Carlos Salinas de Gortari, es decir, la historia militar mexicana y de la Secretaría de la Defensa Nacional desde los días finales de la Segunda Guerra Mundial hasta los días de la Guerra de Chiapas. Eso es lo que yo pude aportar aquí en este libro. Un libro que, repito, vale mucho la pena, no porque yo participe, sino por la gama ilustre de colaboradores que aquí están participando, dirigidos todos ellos, repito, por ese gran historiador mexicano que es Javier García Diego. El Ejército Mexicano, 100 años de su historia, por el Colegio de México. Y primero Dios, amigas y amigos, les agradezco mucho el favor de su atención y aquí nos vemos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.